esta mañana vamos a continuar con el estudio de las doctrinas de la gracia, o lo que se conoce también como los 5 puntos del calvinismo. Recordemos, hermanos, que el propósito de hacer el estudio, primeramente, para todos los que somos parte de la iglesia, los miembros me refiero, es para un recordatorio, un refrescamiento de esas verdades que un día nos fueron expuestas, pero que necesitamos constantemente estar apreciándolas. La gracia de Dios en la salvación de pecadores. En segundo lugar, también el propósito es que aquellos que nos puedan visitar, que vienen regularmente o inclusive los que hoy están por primera vez, conozcan lo que nosotros como iglesia creemos en ese punto con respecto a la doctrina de la salvación. Nosotros abrazamos la ortodoxia, podríamos decirlo de esa manera. Tenemos una comprensión adecuada o más precisa de la gracia de Dios en la salvación. ¿Cómo es que Dios salva a un pecador? Y también, hermanos, esa es una de las ventajas que como iglesia tenemos. Al ser confesionales, tenemos una base sólida para que estemos verdaderamente unidos en lo doctrinal. No es que un hermano aquí cree algo con respecto a la salvación y por ese lado otro cree totalmente lo opuesto. No, sino que tenemos una verdadera unidad como iglesia. Y también esto nos permite tener una continuidad con la historia del cristianismo. Cómo la iglesia a través de los siglos ha creído, cómo Dios es que salva a los pecadores. En primer lugar, nosotros confesamos que sí, las doctrinas de la gracia están contenidas en la palabra de Dios. Y creemos que en algún momento en la historia, como habíamos visto al inicio de la clase dominical, fueron sistematizadas. Es decir, se hizo un conjunto de doctrinas que fue respuesta a lo que un grupo de los seguidores de Jacobo Arminio que hemos visto postularon sobre la salvación. Entonces las doctrinas de la gracia fueron la respuesta a ese postulado que presentaron estos hombres. Ahora, brevemente, hermanos, iniciamos nosotros hablando sobre la soberanía de Dios, que Dios gobierna efectivamente sobre toda su creación. La soberanía consiste en que todo lo que nosotros vemos es producto del decreto de Dios. Todo lo que ocurre en el universo es lo que Dios un día en la eternidad decretó, que era lo que iba a ocurrir. Entonces todo está siguiendo el plan, lo que Dios estableció. Todo lo que hoy en esta mañana usted puede tener en su vida, las condiciones de su vida en este momento y lo que ha pasado a través de los años que Dios le ha concedido, todo ha sido decretado por Dios. Nada está fuera del dominio de Él. Y eso, hermanos, a la iglesia, al creyente nos da un consuelo, una esperanza y una paz. Porque nada entonces está ocurriendo sin algún propósito. Nada es al azar o por suerte, sino que Dios y a los que le aman lo está utilizando todo con un propósito para el bien de nuestras almas y llevarnos a la imagen de Cristo. Luego habíamos meditado sobre lo que es la incapacidad total en el hombre. Esa es la primera doctrina, hermanos. La Escritura enseña que el hombre es un pecador muerto, que está ciego, que está mudo a las cosas de Dios. Su corazón es totalmente corrupto. No puede abrazar las cosas espirituales. Y la voluntad del hombre no tiene libertad, sino que su voluntad está cautiva a su naturaleza caída. ¿Por qué el hombre peca? Porque él es un pecador. Eso es lo que habíamos meditado. El hombre por sí mismo no puede buscar a Dios. Jeremías 13:23 dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Y dice el profeta: así también podréis vosotros hacer el bien, estando habituados a hacer el mal. Y la respuesta es no podremos hacer el bien, porque nuestra naturaleza está cautiva al pecado. Entonces lo que entendemos es que de toda la humanidad, toda esa masa de la humanidad está caída y muerta en pecados. Pero ¿qué es lo que entendemos? Que Dios decidió en su decreto soberanamente que de esa humanidad Él iba a elegir a unos para vida eterna. Porque de lo contrario nadie buscaría a Dios. Todos seguiríamos el camino de nuestro corazón hacia el pecado.
Entonces esa es la segunda doctrina que vemos, la elección incondicional, porque no depende de ninguna condición en el hombre. Si alguien dice, es que Dios vio que yo iba a creer, entonces estamos diciendo, Dios vio algo bueno, y si vio algo bueno lo recompensó, entonces es una salvación por obras. Pero la Biblia no dice eso, no es por obras para que nadie se gloríe, sino que Dios, el Dios Trino, decidió libremente elegir a ciertos individuos libre e incondicionalmente, no por ningún mérito o porque vio fe en Jesucristo, como les señalaba, sino que todo Él lo hizo y lo que nos ha revelado es para la alabanza de su gloria. La causa final de la salvación en el hombre está en que Dios escoge para salvación y no en que el hombre escoge a Dios. Es lo que vemos que enseña la Escritura. Ahora, hermanos, algo muy importante es que las doctrinas de la gracia están, podríamos decirlo, íntimamente relacionadas una con la otra. Si quitamos una, el sistema, el conjunto se cae. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque tal vez muchos lo han escuchado, hay algunos que se llaman a sí mismos calvinistas de 4 puntos, tal vez lo han oído. Y hay una doctrina que es la que ellos descartan, y podrían decir que tal vez para muchos aquí puede haber sido en algún momento la más difícil o complicada de poder asimilar. Y es la que vamos a meditar en esta mañana. Es la doctrina de la expiación particular, la redención particular. Vamos a ver a qué nos referimos con esto. Pero nuevamente, hermanos, como les mencionaba, todo sigue una línea, una secuencia. Todos muertos en delitos y pecados. Dios elige a unos para vida eterna. Y cuando el Hijo de Dios viene a rescatar a los pecadores, la pregunta es, ¿por quiénes va a morir Él? ¿Por toda la humanidad o por los que el Padre eligió para vida eterna? Porque lo que la postura arminiana decía es que Él vino a morir por todos. Y si Él vino a morir por cada ser humano, quiere decir que hay hombres que Dios no eligió o seres humanos que están en la condenación, pero que Cristo vino a morir por ellos. Es lo que postula el arminianismo. Si lo entendemos, no tendría lógica pensar de esa manera, porque a la conclusión que llevaría es decir esto: hay personas hoy en la condenación por las que Cristo murió. Eso es lo que habría que afirmar. Pero lo que vamos a ver, la Escritura, lo que dice la Escritura, ese es el punto. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Porque lo que Jesús dijo es: ni una sola de mis ovejas se perderá. Ninguno entonces de que esté en Cristo estará en la condenación. Entonces por eso les digo que sigue una secuencia. El hombre muerto en pecados, Dios elige y ahora viene el Hijo a hacer la expiación particular. Se refiere a que es un grupo específico de personas. Entonces vamos a ver en primer lugar qué es esta doctrina, el contraste con la postura arminiana, brevemente. Vamos a ver el sustento bíblico, la evidencia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y algunas objeciones, hermanos, porque sé que tal vez algunos ya pueden estar formulando esa objeción. Hay pasajes en la Escritura que los arminianos utilizan que parece decir que Cristo murió por todos o por todo el mundo, pero cuando lo vemos en su contexto, que es una de las reglas de interpretación que recordamos mucho en medio de la iglesia, debemos ver el contexto de lo que Dios habla en esos pasajes para entender claramente a lo que Él se está refiriendo. Entonces, en primer lugar, ¿qué significa la expiación? Esa palabra, expiación. Podríamos decir que a lo que nos referimos es que estamos hablando acerca del sufrimiento y la muerte de Cristo. A eso, cuando decimos la expiación de nuestro Señor Jesucristo, es los sufrimientos y su muerte. La obra de nuestro Señor en Jesucristo en la cruz, por medio de la cual Él quitó el pecado. La idea entonces es propiciar a Dios. Quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 3. Y versículo 25. Dice, leamos del 24, Romanos 3, 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia
Y dice, mediante la redención, ahí también se puede entender como la expiación, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Lo que decimos es esto, hermanos. La expiación es la idea, como Pablo lo decía, de propiciar a Dios. ¿Qué quiere decir propiciar a Dios? La idea es remover o quitar la ira de Dios que estaba puesta sobre el pecador. El Evangelio lo que anuncia es esto, hermanos. Dios es santo y Dios es justo y ningún pecador puede estar con Él. El hombre debe pagar por su pecado. La paga del pecado es la muerte. Y Dios, para que Él sea justo y su justicia sea vindicada y sea alabada y glorificada, Él debe castigar al malo, al pecador. Entonces Él elige, pero no puede pasar por alto su justicia. Su justicia debe ser satisfecha. Y el punto es cómo Dios logra eso. Si Él ha elegido un pueblo, porque ese pueblo no lo puede elegir a Él, pero ese pueblo tiene que recibir el castigo de Él, ¿qué hace Dios? Y ese es el mensaje del Evangelio: envía a su Hijo, que se hizo hombre como aquellos que Él venía a rescatar, para que Él cumpliera las demandas de la ley del Señor en lugar de su pueblo, de esos que Él eligió. Pero no solamente cumplirlo, sino también que pagara por las transgresiones de cada uno de ellos, por todos los pecados de esos que Él eligió, desde el día en que nacieron hasta el día en que morirán. Hermanos, y por eso la palabra dice que eso es una multitud incontable, que nadie puede, la visión que tuvo Juan en el Apocalipsis, de todo el mundo, ese es el sentido, de todas las naciones, Dios ahí tenía a su pueblo por los cuales su Hijo vino a propiciarlos. Entonces recuerden que en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba del tabernáculo, había un lugar, el lugar santísimo, y lo que estaba ahí era el arca del pacto, y sobre el arca lo que había era lo que se llamaba el propiciatorio, que eso era una superficie plana, tenía 2 querubines, pero en ese propiciatorio que estaba sobre el arca, el sacerdote una vez al año entraba con la sangre del cordero, del macho cabrío que había sacrificado, llegaba delante de la presencia de Dios que simbolizaba el arca y esparcía la sangre sobre el propiciatorio. Y debajo del propiciatorio, hermanos, en el arca, lo que estaba eran las tablas de la ley del Señor, donde se afirmaba: el pueblo de Israel ha quebrantado esta ley y tiene que haber un sacrificio por esto. Y era el macho cabrío, que era un tipo, un símbolo de lo que un día iba a ocurrir. Y nuevamente eso nos lleva, tal vez me estoy adelantando, pero a considerar ese sacrificio que el sacerdote ofrecía una vez al año en el día de la expiación. En Levítico 16 está esto. ¿Por quién lo ofrecía a él? ¿Por todas las naciones? Todas las naciones que existían en ese tiempo, filisteos, los de Moab, todos ellos, o solo lo ofrecía por Israel. Desde ahí nosotros ya vemos, Dios ha limitado lo que Él iba a hacer. Ahora, cuando decimos que lo ha limitado, no es porque Él no tenga el poder para salvar a todos, porque la sangre de Cristo puede limpiar y expiar los pecados de 1000 mundos, decía el predicador Spurgeon. Pero Dios quiso soberanamente ofrecerlo solamente por aquellos que Él le dio a su Hijo. Entonces la expiación se refiere a esto, a la muerte de Cristo que quita la ira de Dios contra su pueblo y la llega a satisfacer. La ira de Dios ha sido satisfecha, por lo cual Él dijo: consumado es. No es que fue la posibilidad de que si el hombre cree entonces puede ser salvo. No, Él por los suyos dijo: todo está listo, Él es salvo, porque Él pagó por todo. Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Eso es lo que hizo la expiación, reconciliarnos con Dios. Cristo, la muerte de Cristo fue el pago por el pecado y la obtención de la justicia y la vida
eterna. Por eso también decimos que la expiación fue sustitutiva. Es decir, Él estaba muriendo en lugar, siendo el sustituto de cada uno de sus ovejas. Cristo no expió pecados de Él porque Él es sin pecado. El que no conoció pecado, Él no tenía mancha alguna. Pero Él pagó siendo el sustituto de cada uno de sus ovejas. Por eso decimos que es una expiación vicaria o sustitutiva, que es lo mismo. Él fue, Cristo, el vicario de su pueblo. Quienes quiera que sean estos, que están esparcidos por todo el mundo. Eso es lo que la palabra dice. Segunda a los Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros, le dice Pablo a los Corintios, lo hizo pecado. Ese es el sentido. Cristo tomó mi lugar, le está diciendo Pablo a la iglesia. Eso es lo que tenemos que ir viendo el contexto. Por nosotros lo hizo pecado, por nosotros la iglesia. Para que nosotros, la iglesia, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces vamos a ir profundizando un poco más, hermanos, para ir entendiendo cómo la Escritura nos revela esto. Que Cristo se hizo pecado por los suyos, no por todos los hombres. Entonces cuando decimos que es limitada la expiación, es en ese sentido. No por todos los hombres, sino por su pueblo. Porque tal vez alguien podría decir que es limitado en que le faltó efecto. No, es limitado porque fue un grupo específico. Eso es lo que queremos decir. No fue que le faltó algo a él. Como verdad, a veces también alguien habla de alguna persona, por ejemplo, un jugador de fútbol, y pueden decir es limitado en cierto aspecto. Pero cuando hablamos del sacrificio de Cristo es limitado o particular, sería tal vez la palabra más puntual. La expiación de Cristo es particular por su pueblo. Expió Él los pecados solo de sus elegidos. Entonces, ¿qué es lo que afirma el arminiano? O aquel, ¿verdad?, que se presentó en aquel momento en el sínodo de Dort, que fue lo que contrarrestaron, ¿verdad?, esa postura de los seguidores de Arminio. Ellos decían, escuchen cómo ellos lo postularon. Hablando de la expiación, dijeron que por consiguiente Jesucristo, el Salvador del mundo, murió por todos y cada uno de los hombres. Y ellos dicen, de modo que ha obtenido para todos ellos, por su muerte en la cruz, la redención y el perdón de los pecados. Y aquí está la excepción. Y ellos dicen, sin embargo, que en realidad nadie disfruta de este perdón de los pecados, excepto el que crea. Ahí es donde ellos decían, hay una expiación universal, muere por todos, pero hasta que alguien crea esa expiación, se hace efectiva. Entonces, hermanos, nuevamente, tal vez eso es como un hermano lo señalaba, si nosotros fuéramos conscientes de lo que eso significa, a la consecuencia última de afirmar eso, lo que estaríamos diciendo es que Cristo murió, pero si en la historia de la humanidad nadie cree, el sacrificio de Cristo fue en vano, porque nadie llegaría a creer y sería una posibilidad. ¿Haría eso Dios, un Dios soberano? ¿Haría eso? ¿Enviar a su Hijo y quedarse ahora a la espera de decir, esperemos a ver si alguien se quiere acercar y recibir esto? Claro que no, hermanos, eso no fue lo que el Señor hizo. Él decretó exactamente todo lo que iba a ocurrir y los que iban a creer y a los que su Hijo venía a salvar. Recordemos esto, hermanos, Dios quiso revelar en la palabra que Él tenía su pueblo elegido. Eso está en su decreto y eso fue lo que Él reveló. Ahora, Él no quiso revelar quiénes son y cuántos son. Pues tal vez uno quisiera, Dios, dime quiénes son y cada uno de cada país, cuántos son y quiénes. No, Dios no quiso, nada más Él dijo que para su gloria reveló, yo elegí un pueblo. Pero también entendimos, hermanos, pero Dios también en su voluntad, que hay otro aspecto, está el decreto, su voluntad decretiva, y el otro aspecto de su voluntad es su precepto, en el cual Dios le dice a todos los hombres que se arrepientan y crean en Cristo. ¿Cómo predicó Juan el Bautista? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. El Señor Jesucristo dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Pedro en el día de Pentecostés también le dijo a los hombres, cuando ellos escucharon el sermón y los hombres dijeron, ¿qué haremos? Arrepiéntanse. Pablo en el momento que estuvo predicando en Atenas, en Hechos 17, dijo, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Eso es el precepto de Dios, el mandamiento. El hombre al escuchar el evangelio debe arrepentirse y creer. Pero Dios soberanamente, hermanos, reveló que aquellos que se arrepientan y que crean son los que Él había ordenado desde antes de la fundación del mundo para vida eterna. Y que esos que Él eligió son los que cuando el evangelio es predicado van a creer y van a responder en fe. Y esos que responden en fe tienen su saldo, su deuda, cancelada. Porque Cristo pagó por ellos. Puedo decir, oh Señor, qué maravilla ese amor que me salvó de todos mis pecados. No hay uno solo que falte que sea expiado. Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Eso es lo que significa. Entonces no es como ellos afirmaban, porque la idea es eso, hermanos. El hombre quiere tener en sí mismo esa posibilidad, es decir, depende de mí si yo quiero creer o no. Pero esa doctrina humilla el ego del hombre y le dice depende de Dios. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Un predicador dijo, pero esto puede traer desesperanza al hombre, decirle esto. Y le contestaron, si la desesperanza hacia el pecador clamar a Dios, ¿no es eso lo que se quiere? Que él clame al que lo puede salvar. Entonces, ¿por qué no lo vamos a anunciar así? Porque la promesa es que el que viene a Él y clama a Él, el Señor Jesucristo no lo va a rechazar. Ahora, después de esta afirmación que ellos hacían, utilizan dos versículos para respaldar. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Y primera de Juan 2:2 que dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, al final si me da tiempo, vamos a ver las objeciones de estos dos versículos. Muy bien, ahora también, hermanos, algo que la Escritura enseña es que sí habrán personas en la condenación. Mateo 25:41 dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. En Apocalipsis 14:10 dice, también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. El punto es este, hay personas que nuevamente en el decreto de Dios Él pasó a unos por alto, los dejó seguir en sus pecados y esos llegarán a la condenación. Pero una expiación universal está diciendo que Cristo pagó por todos. Entonces, si hay alguien, como la Biblia dice, que estará en la condenación, ¿por qué pecados está pagando? Si Cristo pagó por todos, según enseña la expiación universal. Ven, ahí lo que están diciendo es que el sacrificio de Cristo no fue suficiente entonces, porque hay gente pagando todavía por pecados, si fuera que murió por todos. Pero por los que Él ha muerto, hermanos, nuevamente lo limitamos, ninguno estará en la condenación, sino que Dios soberanamente ha establecido un día, y esa será la otra doctrina que veremos, cuando Dios llama a sus ovejas, y providencialmente en ese momento, por su providencia, responderán al llamado. El hombre resiste el llamado del evangelio. Eso lo hacemos todos nosotros en nuestra condición natural. El evangelio es predicado, arrepiéntase y crea en Jesucristo, si no enfrentará a un Dios santo. Y el hombre dice, no quiero arrepentirme, quiero seguir en mi vida y ya veré yo ese día. Pero llegará el momento en que la obra del Espíritu Santo se hace eficaz en el corazón de un pecador, y ese pecador responde. Es vencida toda oposición y se entrega a su Salvador. Y entonces él disfruta de esa expiación que el Señor Jesucristo hizo en su lugar. Entonces no podemos nosotros creer que haya personas por los que Cristo murió que estén pagando en la condenación. Porque alguien diría, no, lo que pasa es que Cristo vino y Él vio que algunos iban a creer, entonces esos son los por los que Él vino a morir, por eso se le ofreció a todos, porque vio que algunos iban a morir. Pero nuevamente eso no sigue lo que es la revelación de la palabra. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Si alguien dice, es que vio que iba a tener fe, vio una obra buena en Él
para morir por Él entonces? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Lo que afirmamos nosotros es: la cruz de Cristo salva. No es una posibilidad, es lo que esa cruz realiza. El sacrificio de Cristo salva a pecadores. La muerte de Cristo, podríamos definirlo así, garantizó la salvación de todos los elegidos. Su muerte cumplió con todas las condiciones. ¿Por qué tenemos la fe, el arrepentimiento, la justificación, la santificación y finalmente la glorificación? Por la muerte de Cristo. Él cumplió y nos da ahora todo lo que necesitamos. ¿Tienes tu fe en el Señor Jesucristo? Es un don de Dios. ¿Se ha arrepentido usted para vida eterna? Dios se lo ha concedido. ¿Sigue usted creciendo en santidad? Dios es el que produce el querer como el hacer. ¿Será un día glorificado? Seremos a la imagen de Cristo el día que estemos a Él y librados de este cuerpo de muerte. Es la verdad que la Escritura enseña. No afirmamos entonces nosotros una expiación universal, sino particular por su pueblo. Primera a los Corintios 2:2 dice, Pablo le dijo a la iglesia en Corinto: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber, no a Jesucristo y a este crucificado. En Cristo es que tenemos todo. La iglesia, Él es su Mesías, Él es su mediador, es su profeta, su sacerdote, su rey, la cabeza de la iglesia, el esposo de la iglesia, el redentor de su pueblo. Eso es lo que Pablo le dice a los corintios. Eso es lo que yo me propuse saber, que en la iglesia sepan que este Cristo y su cruz es lo que ha producido para nosotros esto: la justificación, el perdón por su sangre, la paz, la expiación y la fe. Todo en la cruz de Cristo, por su iglesia. Apocalipsis 7, hermanos, es lo que les mencionaba, donde ve Juan esa gran multitud. Dice: después de esto y miré, y aquí una gran multitud. Nosotros decimos, Cristo murió por sus elegidos, pero esos elegidos es una gran multitud. No son unos pocos, es incontable, dice Juan, dice, una gran multitud la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Nuevamente, la salvación no pertenece a aquel que quiso creer y abrazó a Cristo. No, la salvación pertenece a Jehová para su gloria, que se la concedió a pecadores que no lo iban a buscar a Él. Nuevamente, esa es la verdad de la Escritura. Salmo 47, versículos 7 al 8, hablando de la redención del alma del hombre, dice: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, redención, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. El hombre no lo puede hacer. Si dice que tuvo fe, no es por obras de justicia. El único que ha logrado esa redención es Jesucristo. Él es la satisfacción y el pago de esa deuda. Necesitábamos entonces ese hombre perfecto, en amor hacia la voluntad de Dios, en amor hacia los mandamientos del Señor, de nuestro Padre. Y eso es lo que Jesucristo hizo. Y la respuesta, hermanos, que se brindó contra esta postura de los remonstrantes, que eran los seguidores de Arminio, fue esta. Escuchen, así está resumida, podríamos decir, la expiación particular. Dice: porque este fue el consejo absolutamente libre, la voluntad misericordiosa y el propósito de Dios Padre fue este: que la eficacia vivificadora y salvadora de la muerte de su Hijo se extendiese a todos los elegidos, para dotarlos a ellos únicamente de la fe que justifica, y por esto mismo llevarlos infaliblemente a la salvación. Eso es lo que afirmamos, hermanos. La fe que justifica ha sido dado a los elegidos, y ni uno de ellos entonces se perderá. Juan 19:30 es lo que Jesús dijo. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Todo lo necesario, el Señor dijo, ya está completado, está pagado. Ahora,
Tal vez no me vaya a dar tiempo, hermano, solamente voy a ver un pasaje en evidencias en el Antiguo Testamento de esa expiación. Por ejemplo, hermanos, en el relato del diluvio, cuando Dios crea el arca, y sabemos que el arca es un tipo de Cristo. ¿Quiénes fueron los que entraron al arca? Fue únicamente, dice que Noé halló gracia, ¿verdad? Y entró él y su familia. Todos los demás se perdieron. Y solamente los que estuvieron en el arca, que fue los que encontraron gracia delante de Dios, solamente. Entonces vemos que Dios iba limitando su salvación. Isaías 53:10 dice: cuando haya puesto su vida en expiación otra vez por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Es decir, Cristo no lo ofreció, porque recordemos Isaías 53 está hablando del siervo de Jehová, del sacrificio de Cristo. Entonces no es que Cristo hizo el sacrificio, como dice, la expiación por el pecado, para ver si habrá algún linaje que vaya a creer. No, Él dice, Él lo verá su linaje, porque esos por los que Él muere, todos serán salvos. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Todas mis ovejas serán salvas. Por eso esa idea, pero algunos se pierden, pero Cristo murió por él. Ese no era oveja de Cristo el que se pierde, porque todos los por los que Él muere, ni uno se perderá. Ahora en el Nuevo Testamento, hermanos, vamos a leer en el Evangelio según Juan, capítulo 10. Ahora, hermanos, hay muchos versículos, tanto en el Antiguo y también en el Nuevo. Tal vez lo compartan durante la semana, pero solo vamos a leer ese Juan 10, versículo, vamos a leer del 14. Dice, Juan 10, 14: yo soy el buen pastor, ese es el Señor Jesús, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y Él dice, y pongo mi vida por las ovejas. En el versículo 18 dice que ese fue el mandamiento que recibió del Padre, dar vida a sus ovejas. Ahora, saltemos al versículo 25, ahí mismo de Juan 10. Dice, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas, las obras, dan testimonio de mí. Escucha lo que Jesús les dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Jesús lo que está diciendo es que Él da su vida por sus ovejas. Y Él le dijo a los judíos, ustedes, a ese grupo que están hablando ahí, les dice, ustedes no son de mis ovejas. Jesús les está diciendo claramente, yo no doy mi vida por ustedes, porque ustedes no son. Y es más, las ovejas de Él son las que van a creer. Ese es el punto, porque la otra postura lo que dice es que creo y me convierto en oveja. No, es que yo soy una oveja del Señor, el que Él ha elegido, y como les decía, llegará el momento en que escucharán la voz de su pastor y creerán a Él. Y van a creer porque son de sus ovejas. Ese es el punto. Las ovejas creerán y tendrán, como dice el Señor, la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de la mano de Jesús y de la mano del Padre. Gloria a Dios, hermanos, porque esa es la seguridad de nuestra salvación. Nadie nos arrebatará de las manos del Padre. Si hoy por la fe estamos unidos a Jesús, eso es lo que usted y yo tenemos que tener, esa certeza en nuestra vida. Pertenezco a mi Señor Jesús y estaré con Él por la eternidad. Nada nos va a hacer perder de esto ni disfrutar de esta salvación. Y esa más adelante veremos es la perseverancia de los santos. Ahora hay otros pasajes, como les mencionaba, que señalaban esto. Ahora, hermanos, para ir concluyendo,
Como les decía, cuando los apóstoles exponían el Evangelio, porque una de las objeciones que se presenta a esa doctrina es decir, están limitando el evangelismo, porque no le dirían a todos que Cristo murió por ellos, porque lo limitan, es lo que dicen. Pero hermanos, nuevamente, cuando nosotros vemos a los apóstoles y al Señor Jesucristo llamando a los hombres a creer, no vemos en ningún versículo que Él les diga, Cristo murió por usted, arrepiéntase. No, lo que vemos es el llamado del Evangelio, es arrepiéntase y crea. Eso es lo que el Evangelio anuncia al pecador. Usted ha vivido una vida contraria a la ley de Dios y usted no puede dar el rescate por su alma. Ni una obra suya será suficiente un día delante de Dios para satisfacer la justicia de Dios. Arrepiéntase y crea en Jesucristo. Al carcelero en Filipo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cuando el hombre por la gracia de Dios se entrega a Cristo y responde al llamado y lo abraza a Él por la fe, es cuando esta doctrina, hermanos, llegamos a comprenderla. El hombre entonces ahora puede decir, Él me salvó y pagó por mis pecados. Es lo que la iglesia de Cristo dice, aquellos que el Señor ha salvado. Así como el sumo sacerdote, hermanos, cuando llegaba o entraba al lugar santísimo para ofrecer la sangre del macho cabrío, en su pecho, ¿recuerdan qué llevaba inscrito? El nombre de las 12 tribus de Israel. Así es lo que el Señor Jesucristo hizo por su muerte. Llevaba el nombre y era el sustituto de cada uno de su pueblo. Y ahí es donde nosotros podemos decir, Él es mi sustituto. Él es el que me salvó a mí. Una vez que he creído y lo he abrazado a Él. El llamado del Evangelio entonces para la iglesia, más bien, en primer lugar, para el inconverso, es que hay en ese momento, se extiende el llamado del Evangelio. Hay un llamado universal, venga a Jesucristo, crea en Él y usted tendrá vida eterna. Y para nosotros, hermanos, es tener esa certeza. Jesucristo, como vamos a decir en un momento al participar de la cena, fue molido, el creyente puede decir, por mis transgresiones. Me recuerda la cruz de Cristo, Él fue traspasado por mi maldad. Y yo he sido comprado para Él, por la sangre que Él derramó en la cruz. Jesucristo nos dice que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que hoy nosotros podamos morir al pecado y vivir seguros para Él. Esa es nuestra esperanza. Cristo, el creyente, hoy dice, murió por mis pecados y se dio a sí mismo para rescatarme de mis pecados. Por eso los reformadores decían, soli Deo gloria. Solo a Dios la gloria, hermanos, por esta salvación. La salvación pertenece a Jehová. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor Jehová, por tu santa palabra, porque ella es la verdad. Señor, gracias por lo que hoy nos has permitido escuchar y recordar. Para muchos de nosotros, Señor, es un deleite, un refrigerio el meditar nuevamente en estas realidades de lo que la cruz de Cristo hizo por aquellos que por tu gracia hemos creído. Y también te ruego, oh Señor, que aquellos que puedan estar aquí, que no tienen la certeza de la salvación y la redención de sus pecados, que hoy escuchen el llamado del Evangelio, que se arrepientan de sus pecados y acudan al único que les puede perdonar, nuestro Señor Jesucristo. Y en el nombre de Él te lo pido. Amén.